Hola, ¿cómo están? Es un gusto, un placer y un privilegio saludarles hoy en la Sala 4 TV. El día de hoy vamos a hablar de la derecha en el mundo, cómo se comporta y qué podemos esperar. Nos visitan Sebastián Irigoyen y Adrián Martínez Levy. Qué gusto. Sebastián, ya has estado acá. Adrián, es tu primera vez. Bienvenido a la 4 TV. Nos gusta que ustedes se presenten, que nos digan cuál es su quehacer profesional y tal. Adrián, por favor. Hola, muchas gracias. Bueno, yo actualmente estoy trabajando en el Centro de Investigación y Docencia Económicas como profesor invitado. Yo me formé en sociología y de ahí hice maestría y doctorado en lingüística. Entonces, como que trabajo en todo el territorio, digamos, como de la discursividad. Mis investigaciones están orientadas a explicar de manera coyuntural fenómenos del discurso que de alguna u otra manera responden no precisamente como a los hechos propiamente dichos, sino más bien a procesos de larga duración y en ese sentido establecer como una cadena de implicaciones y en este caso particular del fenómeno de las nuevas derechas, en el CID estamos nosotros impulsando un esfuerzo colectivo interinstitucional en el que estamos poniendo sobre la mesa este problema que, si bien todavía no ha llegado a tener un impacto sustancial en el escenario nacional, sí que a nivel internacional está presentando una complejidad muy presente y creemos que es muy importante atacarlo desde una perspectiva interdisciplinar y es un poco lo que estamos impulsando nosotros y en la línea de la discursividad y todo el fenómeno, digamos, de la materialidad lingüística es en la que yo aporto mi trabajo. Pues muchas felicidades y muchas gracias. Adrián, Sebastián, cuéntanos. Paola, qué gusto volver aquí a este gran foro, este gran espacio. Me gusta mucho. Bueno, segunda vez aquí. Soy, economista por parte de la Universidad de Rennes en Francia. Vivo allá, me ubico allá. Y bueno, parte de igualmente, ¿no? Interesado, motivado. Mis estudios doctorales los hice precisamente en el análisis de qué determina estos ascensos de las extremas derechas, ¿no? Y justamente empezamos un proyecto, digamos, de gran escala, interinstitucional, multidisciplinar, donde participa Adrián, Josafat y otros colegas con el CIDE y con otras instituciones sobre este fenómeno, ¿no? Y me resulta muy grato estar aquí porque celebrando el triunfo de Claudia Sheinbaum, que resonó muy fuerte en Francia, cuando allá estábamos viviendo algo bien raro y bien extraño, ¿no? Casi por poquito, por un pelito, gana la extrema derecha en Francia. Cuando uno dice, bueno, ¿y dónde quedó toda esa tradición de la libertad, la igualdad y la fraternidad? Y me preguntaban amigos, colegas, oye, qué envidia de la buena, ¿no? Allá en México se están celebrando triunfos progresistas, reducen pobreza, desigualdad, las mujeres asumen el poder, pero con un discurso para ayudar a los más desposeídos, más desprotegidos. Y acá estamos viviendo algo muy extraño, ¿no? Los fascismos a la vuelta de la esquina, y evidentemente se evitó eso con el nuevo Frente Popular, que afortunadamente ayer se nombró la primera ministra de izquierdas, y queremos platicarles un poquito de esto, ¿no? ¿En qué y de qué manera se puede dialogar con México y el mundo, ¿no? Sobre esto. Claro. Y bueno, pues empecemos con tu pregunta. ¿Qué lo determina, no? ¿Y cuál es el contexto económico de las derechas avanzando en el mundo? Sí, y bueno, justamente para aquí podamos desmenuzar esto, que fácil no es, y necesitamos de tantas disciplinas y de tantos discursos y de tantas formas de identificarlo, porque no está solamente en el mundo académico el trabajo de esto, justamente está en el trabajo de lo cotidiano, y ahí es donde uno lo percibe. ¿Qué lo determina? Un primer elemento que creo que es muy importante es
le llaman lo material, es decir, las necesidades no cubiertas. ¿Qué pasa cuando aumenta la pobreza? ¿Qué pasa cuando la desigualdad se incrementa? Y esto nos debería de importar en ambos sentidos, la pobreza y la desigualdad, porque van de la mano, ¿no? Vemos, por ejemplo, Trump, ¿no? Que Dios quiera no suceda, pero, híjole, está complicado frenarlo, ¿no? Vemos un Estados Unidos degradado en su tejido social en todas sus dimensiones. Pobreza incrementada, desigualdad, prácticamente es uno de los países desarrollados más desiguales, desarrollados en el sentido de generación de riqueza, pero apropiada en pocas manos, ¿no? Y algo muy interesante es qué pasó en el tiempo, ¿no? En los 80s, por ejemplo, el trabajador promedio, de los 80s al 2022, que es el dato, digamos, último, su ingreso se incrementó en 15%. Y si preguntamos, ¿y los ejecutivos en cuánto lo incrementaron? El dato es de 1,200%. Ahí hay un fenómeno muy extraño ahí, ¿no? Otro elemento, ¿qué sucede con esa desigualdad? Hay una explosión desigual, ¿no? Y uno mide la desigualdad entre el 1% más rico, el 10% más rico, la clase media, el 50%, y los que están ganando por debajo de esa cifra. Prácticamente el triunfo fue para los más acomodados, y sobre todo esas élites, pero esas élites, y ya lo platicaremos después, que han sido las grandes triunfadoras de los proyectos políticos. Y no queremos dejar de paso que esto está sucediendo digamos, en los países occidentales, mal llamados desarrollados, y no precisamente, o no estaba sucediendo precisamente en América Latina, cuando veíamos ciclos del progresismo, el primer ciclo progresista, ¿no? Ahí Álvaro García Linera lo especifica en 2004 al 2015, luego una segunda oleada del progresismo, en donde ocurrió todo lo contrario. No incrementó pobreza en los gobiernos de izquierda, al contrario, se redujo pobreza, se incrementa la clase media y materialmente estamos mejor. El caso más específico aquí en México, ¿no? Más de 5 millones que salen de la pobreza y está digamos, esta cifra acumulándose para bien. Cada vez son más que salen de la pobreza, cada vez tienen más oportunidades reales, libertades efectivas, diría Amartya Sen. Y esta materialidad es la que nos importa revisarla, porque esa clase media es la que posteriormente uno diría objetivamente están bien, subjetivamente a veces se sienten mal. Y en estos ciclos largos es donde entran las extremas derecha a convencer que el problema no es precisamente la élite, sino el que tienes al lado, ese migrante, y etcétera, ¿no? Ahí viene la parte discursiva que construye esto. Sí, en ese sentido creo que a mí me gustaría recuperar este contraste que hay entre las condiciones objetivas, reales, en las que vive, sobre todo la población en disputa, porque la población aquí que está, digamos, en un marco de indecisión en países de Europa, en otros países de América Latina, es precisamente la clase media, ¿no? En la que de alguna u otra manera los cambios, las fluctuaciones que han habido a través de distintas administraciones han sido, digamos, como los que están adentro y afuera, y ahí creo que estos movimientos, principalmente conservadores, y aquí entra, digamos, como una vuelta de tuerca muy interesante en el sentido de que han sabido adaptarse a cualquier circunstancia o coyuntura para poder aprovechar estas condiciones e implementar una agenda, ¿no? Principalmente una agenda económica, ¿no? Valiéndose de cualquier discurso social, ya sea una cuestión de seguridad nacional, una cuestión de inmigración, una cuestión, etcétera, ¿no? Cualquier sesguito que vean. Ahí entran, reformulan y lo adaptan, digamos, para que se manifieste públicamente como, digamos, un proyecto o una política que se va a implementar, pero en el fondo eso que está en la superficie no es lo que finalmente van a implementar, sino más bien una agenda económica que, como bien decía Sebastián, está cooptada por completo por las élites económicas, ¿no? Que son las quienes
en todos estos procesos se han mantenido principalmente en el mismo espacio, y evidentemente con todo el poder fáctico que poseen y con el poder económico que también con el que pueden, digamos, implementar distintas estrategias, ya sea a través de sus relaciones con las administraciones o a través de otras vamos a decir, financiaciones de sociedades civiles, vínculos con los medios de comunicación, etcétera, están siempre con todas las variables de su lado, ¿no? Entonces, regresando a esta idea de los, como bien decía Sebastián, de los bienestares objetivos, ¿no? Que son, vives bien, digamos, estás dentro de un espacio en donde tu vida no está en una amenaza inminente. Sin embargo, todo lo que circunda comunicativamente es insistir en un malestar subjetivo, ¿no? Una amenaza, ¿no? En Europa se está viendo ahorita muchísimo en todos los discursos de los que sí hay que llamarlos fascistas, en los AfD en Alemania, Vox en España, Meloni en Italia, que están, digamos, como atribuyéndole a un sector de la población marginal la culpa de algo que, y esto es una cuestión como muy interesante porque siempre la economía ha logrado salirse, digamos, de la ecuación, ¿no? Las políticas económicas implementadas por un gobierno neoliberal que abrió, digamos, como los espacios para inversiones extranjeras y que estas inversiones extranjeras de alguna u otra manera mermaron, digamos, la capacidad adquisitiva de la propia clase media, ha hecho precisamente que exista una crisis económica, pero esa no es, digamos, como la razón por la cual se explica la crisis, sino que la razón se explica a través del otro, ¿no? Del diferente, del marginal, ¿no? Entonces, nuevamente estamos viendo el mismo proceso de como recuperación de terreno a nivel político a través de mantener, digamos, las mismas políticas. Sin embargo, cambiar el discurso para efectos de que tenga, digamos, sentido en las distintas coyunturas que están manifestándose, ¿no? Entonces, por eso tienes a un gobierno que muy conservador, pero que alza la bandera del feminismo, pero no precisamente desde un espacio en donde se reivindican los derechos de las mujeres, sino un feminismo que va a defender a la mujer de la amenaza islámica, porque es una sociedad que veja a las mujeres, ¿no? Entonces es como si es muy desconcertante. Creo que la palabra aquí que puede, digamos, como calificar a toda esta diversidad de personajes, de discursos y demás, es que desconcierta el hecho de que pueden recuperar prácticamente cualquier narrativa para incorporarla, digamos, a su a su propia política, ¿no? Narrativa de la perversidad y del mal. Vamos a seguir hablando después de este corte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación derrocha en gastos y lujos excesivos que le cuestan millones de pesos al año a las y los mexicanos. Tan solo en lentes, las y los jueces y magistrados gastan 90 millones de pesos. 235 millones para vestir a las y los integrantes de la Suprema Corte. Un superbono de 26 millones de pesos para festejar el Día del Padre. Y 24 millones para el Día de la Madre. 900 millones para sus cómodos traslados. Y 282 millones para que alguien los acompañe, entre otros gastos excesivos. Es urgente la reforma que elimine lujos y privilegios y lleve justicia al pueblo de México. Sí a la reforma al Poder Judicial. Morena, la esperanza de México.
Continuamos con Adrián Martínez Levy y Sebastián Irigoyen platicando sobre la extrema derecha, que tiene sus diferentes matices, sus diferentes caras alrededor del mundo. ¿Cuáles serían estas diferencias, estas recovecos, y cómo se insertan en la dinámica social de las personas? Bueno, mira, Pablo, es muy interesante abordarlo de esa manera, desde las distinciones, a pesar de que tienen un objetivo común, ganar el poder a cualquier instancia. Y es el poder económico, el poder político, el poder mediático, en posesión de ellos. ¿Y quiénes son ellos? Las élites, esas élites económicas capitalistas, tal cual. Mantener ese sistema en función de sus beneficios económicos y personales, ¿no? Y es curiosísimo porque cuando hacemos estudios empíricos para analizar, hay digamos una rama de la economía que es la neuroeconomía, para analizar qué piensa el votante de extrema derecha versus el votante de izquierdas, y encontramos algo muy interesante. El votante de extrema derecha siente odio al otro, al distinto a él, mientras que el votante de izquierda tiene coraje, es decir, no es un odio precisamente, sino más bien exactamente, tiene una idea de decir, necesitamos hacer justicia para todos. Y esas pequeñas distinciones, odio versus, digamos, la indignación, digámosle, búsqueda de justicia, pero distributiva para los demás, no personal, porque finalmente no se ve la idea de ser un consumidor más, distinto a las personas que votan de la extrema derecha. Ellos siempre hablan de una pérdida de un pasado, de pérdidas de sus, digamos, identidades. Y uno dice, ¿de qué identidades están hablando? Y aquí esto es una construcción subjetiva, ideológica, precisamente, en donde la élite económica, esa que pacta con el poder económico internacional, les hace creer que la culpa no es precisamente del patrón que decide salarios, que decide poner en paraísos fiscales sus, digamos, beneficios y no subir los salarios, y dice, no, es que el problema es de ese migrante que yo provoqué esa guerra atrás para extraer sus recursos, y bueno, pues necesariamente tiene que vivir acá. O también son sus propias colonias, ¿no? Literalmente. Hoy no les llaman colonias, territorios de ultramar en Francia les llaman. Pero realmente es esta idea de neocolonialismos, de apropiación digamos, de las condiciones objetivas y materiales de los trabajadores, pero con un orden discursivo en donde yo te digo, no, antes de trabajador tú eres un francés, tú eres un argentino que se merece lo mejor, y es la culpa de esos... agarramos fenómenos como Milei, ¿no? Es la culpa de ese comunismo chavista, y le agregamos lo que uno quiera, pero hay una coordinación de narrativas. ¿Y quiénes coordinan esas narrativas? Los medios de comunicación corporativos hegemónicos, que son precisamente los mismos dueños de esas élites que hacen mal funcionar la economía a sus intereses. Entonces, si hay una coalición entre ellos, y juegan con esto, buscar el dividir a la población, y antes de hacerles creer que tienen conciencia de clase, es decir, no, es que ustedes tienen una identidad, unos ultranacionalismos que nos permitirán romper este orden de buscar siempre la acción colectiva. Ellos no buscan la acción colectiva, ellos buscan siempre priorizar al individuo antes que lo colectivo. Es la distinción número uno, una de las tantas, de alguien de derechas. ¿Qué ha hecho, digamos, la izquierda para hacerle frente a estas identificaciones? Pues bueno, las madres solteras, el migrante, los pobres, han buscado siempre tener respaldo, refugio con las izquierdas. Y antes de ser ellos los responsables de a veces dudar del voto, cuando no se sienten representados, ¿no? Que es el caso un poco, hablábamos recientemente sobre qué sucedió en Argentina. ¿Por qué la izquierda dejó de votar? Perdón, el votante dejó de votar por la izquierda. Aquel que votó por Cristina dejó de votar por, digamos, el proyecto que debiese continuar, lo de Alberto Fernández con Massa. ¿Por qué dejó de votar? Y aquí es la responsabilidad también de un partido que debe de responder a una materialidad, decir, primero los pobres. Sí es importante tener siempre garantías materiales de esa gente que no vea minada su condición de vida, pero también hay que atender otro elemento,
las desigualdades, porque hay que disminuir también las distancias indignas. Hay un libro que recientemente va a salir, esperemos traérselos pronto, de un colega mío con el que trabajo, René Ramírez, que él estuvo muy de cerca con la Revolución Ciudadana, con Rafael Correa. Su libro se titula El que parte y reparte se queda con la mejor parte, y analiza el ciclo progresista. Todas las izquierdas realmente han redistribuido. Hay unas en mayor o menor medida que lo han hecho, y hay otras que en mayor o menor medida han cumplido con la agenda de sacar de la pobreza a los trabajadores, a los subalternos. Eso es un compromiso y un imperativo moral de toda izquierda. Lo vemos hoy en México. Esa es la gran distinción. ¿Qué pasa cuando esa izquierda, sobre todo la europea, empieza a dudar? Yo le llamaría pseudoizquierda. Empieza a dudar y decir, no, pero es que vamos a perder al votante medio. Mejor vamos a ir diluyendo el discurso, y no hay que ser tan radicales, hay que también hay que ceder ciertas cosas. En esos pequeños espacios es donde entra la extrema derecha a decir, ya ven cómo los traicionaron, y la gente deja de votar. Y es problemático eso. Sí, a mí en este aspecto principalmente me resuena, digamos, como una idea de que he escuchado en muchos espacios de estas derechas la mención de que se están incorporando en lo que ellos llaman una batalla cultural, ¿no? Y nuevamente es muy desconcertante, porque este concepto originalmente fue acuñado por un marxista que fue encarcelado durante el régimen fascista en Italia, llamado Antonio Gramsci, ¿no? Y no es que estén utilizando, digamos, como esta referencia de forma indistinta, sino que están recuperando lo que se formuló, que en su momento resultaba ser, digamos, un programa de acción colectiva para efectos de que haya una especie de organicidad entre los movimientos de cúpula y los movimientos a ras de suelo, digamos, y eso está cuajando de una manera fundamental, ¿no? Nosotros en el CIDE estamos realizando como te decía, una mesa de estudios sobre las derechas, y uno de los aspectos que nos estamos dando cuenta es que hay entre lo que se configura en el discurso, nosotros estamos encontrando que hay como etapas en las que, por un lado, al emerger estos líderes, que podríamos decir desde un punto de vista englobante, que son como líderes heterodoxos, como distintos de los líderes políticos tradicionales, Trump, ¿no? Forastero de la economía, de la política, que es un buen gestor empresarial, Milei, que era un economista extrovertido, que da recitales de música y se viste etcétera, Meloni hablando de un feminismo nacionalista. Hace rato estábamos diciendo que estos como oxímorons que existen hoy en día en las políticas de fascismo ecologista, son cosas como, insisto, muy desconcertantes, pero en este desconcierto nosotros tenemos que encontrar pistas para poder entender y desarticular estos movimientos, ¿no? Y las que hemos encontrado son, número uno, cómo es que en la construcción del discurso del emergente de estos líderes se versa de manera implícita un malestar sin decirlo, el cual de manera explícita, dicho, se posiciona al líder como alguien que va a resarcir algo que por sí mismo está él instaurando en una agenda. Es decir, en los discursos de ascenso de estos políticos estamos encontrando que hay la presentación implícita del problema y ellos una presentación explícita de la solución. Entonces es como una cuestión circular que en esto que llamamos ethos heterodoxo, que sería como el modo en el que el depositario del discurso, el intérprete, construye la imagen de su interlocutor, en este caso los líderes, la están construyendo en dos vías.
el problema que me están ofreciendo, que me están vendiendo como lo que está ocurriendo, pero sin decirlo, sin manifestar, el problema es tal, sino más bien yo vengo a resolver algo que no han podido resolver e implícitamente está diciéndote tienes que sentirte mal, tienes que estar inconforme con una serie de postulados que están, digamos, socialmente distribuidos y se ve a este sujeto como alguien que los viene a resolver, ¿no? Entonces, por eso son tan heterogéneos, porque son tan distintas las situaciones, las dinámicas sociales de las distintas regiones que los discursos se tienen que adaptar precisamente a ellos. Pero como bien decíamos, estos discursos no son otra cosa más que la perpetuación, digamos, de una clase en el poder, ¿no? El poder económico internacional. Y por otro lado, también nos hemos dado cuenta que ya una vez que están, digamos, como consolidados estos movimientos, hay una especie como de este odio del que hablaba Sebastián, se convierte como una especie de combustible que ya no nada más nos identifica, sea cual sea, digamos, aquello que nos comulga, sino que también nos obliga a actuar, ¿no? Entonces, por eso tienes en todo el mundo a personas de derecha que no nada más se manifiestan a favor de su postura ideológica, sino que ellos creen que deben ser aquellos que deben llevar a la acción todo lo que, según su propia subjetividad, que está totalmente cruzada por la ideología, tiene que ocurrir en sus espacios inmediatos. Entonces tienes fenómenos de violencia, tienes fenómenos de discriminación, tienes fenómenos que son microviolencias que pueden empezar en lo más trillado o trivial como gritarle a alguien, denostar a alguien públicamente, pero hay una liga, hay digamos como una especie de hilo invisible entre esos actos que parecen ser como trillados o poco importantes hasta los actos de genocidio, ¿no? Están ligados todos ellos y el problema es que estos movimientos, a través de estos recursos que los permiten como generar una masa colectiva de adición a sus movimientos, al mismo tiempo están obligándolos o orillándolos a una performatividad violenta, ¿no? Cosa que no ocurre del otro lado. Cosa que del otro lado, en los movimientos de izquierda, más bien hay una especie como de construcción de una especie de solidaridad, ¿no? En fin. Y de eso vamos a hablar más adelante, de cómo la izquierda aporta al mundo. Vamos a otra pausita y seguimos charlando. Ya iniciaron los primeros foros de Parlamento Abierto aprobados para discutir la reforma al Poder Judicial. En estos diálogos participan las y los ministros, magistrados y jueces, así como académicos, integrantes de colegios de abogados, legisladores de las distintas bancadas, además de representantes del Consejo de la Judicatura Federal, de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia e integrantes del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. En total se realizarán 9 foros con el objetivo de analizar y discutir el contenido y la importancia de una reforma al Poder Judicial. En la 4T fomentamos el diálogo abierto sobre uno de los temas de mayor relevancia para nuestro país. Sí a la reforma al Poder Judicial. Morena, la esperanza de México. Continuamos aquí en la Sala 4 TV. Adrián, Sebastián, ¿qué consecuencias va a tener el gobierno de Javier Milei en un futuro en Argentina? ¿Qué pasaría si la derecha gana en Francia? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Mira, yo te puedo contestar desde un espacio en el que yo mismo viví en Buenos Aires. Yo hice mi doctorado allá. Yo llegué precisamente en el cambio de gobierno de Cristina Macri. Y
y bueno, como todos saben, regresó, digamos, como la oposición con Alberto Fernández. Y finalmente ocurrió esto que pocos pensaban que podía llegar a ser posible, de una figura tan extrovertida, tan, digamos, como fuera del panorama político, digamos, serio, ¿no? De la política seria. Sin embargo, también marca una tendencia que en otros espacios también venía generándose, ¿no? Lo que ocurre ahora con Argentina, básicamente, se escucha mucho, hay como una desbandada, digamos, de comunicación mediática hacia afuera de Argentina que nos hace creer o pensar que a través de estos discursos economicistas que hablan mucho sobre el control del déficit fiscal, el control de la hiperinflación o de la mega inflación, como sea que esta se manifieste, porque sí hay distintos grados y ellos han vivido todas. Lo que pasa es que realmente lo que está haciendo ahorita el gobierno de Macri el gobierno de Milei es terminar lo que empezó haciendo el gobierno de Macri, que es literalmente todo el organismo económico y el poder económico que estaba de alguna manera, que ayudó a que saliera alguien como Macri para pagar estos fondos buitre, que les llamaran, que eran fondos donde se ofrecía una tasa de interés brutal para inversiones extranjeras sin que ese dinero se convierta en una infraestructura o en un rédito real para la economía. Entonces, por eso les llamaban buitres, porque simple y sencillamente extraían los intereses. Y lo que se está haciendo ahora es que simple y sencillamente se está terminando con ese proceso, ¿no? Sin embargo, se está diciendo mucho de lo que él está haciendo, y quizás lo que generó en términos de comunicación el gobierno de Milei fue lograr capitalizar muchos malestares que quedaron como de los distintos cambios que hubo para, por ejemplo, conquistar a las juventudes, ¿no? Y conquistarlas retomando esta idea de la batalla cultural, haciéndolas creer que lo que estaban haciendo era un acto revolucionario de votar a la derecha, ¿no? Porque, digamos, lo que venía ocurriendo desde mucho tiempo atrás era que votar a la izquierda, digamos, era ya algo tradicional, ¿no? En fin, o sea, todas estas articulaciones, lo que están simple y sencillamente perpetuando es seguir redituando a quienes de alguna u otra manera permitieron o financiaron que estas figuras llegaran al poder. Me parece clave lo que mencionamos ahorita, lo que se está ahorita conversando y abrieron con esta parte de cuáles son las consecuencias. Y uno diría, hay que elegir una variable para medir. Cuando uno tiene fiebre, uno a veces dice, bueno, la temperatura corporal. Cuando uno va a checarse los análisis, digamos, fisiológicos, uno se extrae un poquito de sangre, no toda, para ver en qué estado estamos. Elijamos una variable focal para ambos, para medir tanto un gobierno de izquierda como de derecha. Redistribución, pobreza. ¿Aumentó o disminuyó en el periodo de Milei? Él dice, pero ya está bajando la inflación. Él lo dice. Pero ¿realmente esto es cierto? La verdad es que no, porque la inflación primeramente están los argentinos perdiendo poder adquisitivo. Ya casi lo mides en kilos, la cantidad de dinero que tienes que usar para casi comprar champiñones es un lujo, ¿no? Ya empieza a ser un lujo lo que era antes, digamos, una cotidianidad. ¿Cuál es el ejercicio de las derechas? Transformar los derechos en privilegios, en discurso meritocrático. ¿Quieres ganar más? Trabaja más, aunque tengas salarios de miseria, salarios de explotación, salarios del siglo XVIII. Es decir, no tengas derechos. Outsourcing. Pero aquí algo es muy clave. ¿Cómo vota, por ejemplo, el conductor de Uber en Argentina? El de Uber Eats, todos los microempresarios de plataformas en favor de Milei, porque ellos sienten que capitaliza justamente esa idea de emprendedurismo micro, aunque materialmente no se transmita. También ellos le juegan mucho a que van a ser eternos.
Y para hacer eso necesitan asediar, digamos, espacios democráticos. La educación, ¿qué está haciendo Milei? Está cerrando las universidades públicas, los medios de comunicación. Me paso un poquito a Francia. ¿Cuál es el proyecto de la derecha en Francia? Privatizar los medios de comunicación. Como que eso me suena a México en los años de Carlos Salinas de Gortari. Es el proyecto neoliberal 3.0. Ya ni sé cuál versión es, reforzada, militarizada casi. ¿Por qué? Porque necesitan esos cuerpos policiales represores. Ahora, puntualmente, ¿qué pudiéramos esperar en estos, digamos, escenarios? ¿Por qué puede haber un diálogo entre ambos? Estas extremas derechas es justamente porque ambas están alimentadas por el discurso de los medios de comunicación y porque buscan privatizar espacios que permiten la revolución de conciencias. El espacio público, literal las plazas públicas, pero también elementos muy concretos como es la universidad pública. En México ha fungido un espacio muy importante de reflexión, tan así que nuestra actual presidenta viene misma de la UNAM, pero también ha ocurrido otro tipo de cuestiones. La emergencia de las necesidades sociales ha cobrado acción colectiva y es la manera en cómo se puede rebatir a estos actos de expresiones fascistas. Sucede algo muy puntual en el caso de Francia. Marine Le Pen le habla a los agricultores, le habla a los desposeídos, como Trump le habla a los llamados rednecks, o a esos desposeídos pobres de los condados, en donde no hubo una, digamos, acción política que les permitiera sacarlos de la pobreza, o al menos no fue muy clara esta, tiene que ser muy contundente. Y entonces sí tenemos que revisar nuestras izquierdas, nuestros proyectos, si son realmente progresistas o no, con la misma variable focal que mencionaba. ¿Cuánto redujimos pobreza? ¿Cuánto redujimos desigualdad? ¿A cuánto reducimos las distancias indignas? Porque es indigno revisar un Carlos Slim con alguien que de verdad no tiene ni derechos, ni representación, ni absolutamente nada. Esto fue, digamos, el proyecto de AMLO. Por eso se mantuvo con esos niveles de popularidad, de apoyo popular. Y con Claudia Sheinbaum se rompieron récords históricos porque es una izquierda real. Es una izquierda que se construye con el diálogo de la gente, con esas necesidades a atender. Eso les ha faltado a las izquierdas en otros escenarios y deben de aprender también de sus errores y voltear a ver en dónde están funcionando estas cosas o estas acciones concretas de éxito que es México. Hoy México y digamos actualmente, más recientemente Colombia con Gustavo Petro, tiene muy claro el punto: redistribuir, ampliar derechos y quitarle, digamos, a esas élites ese poder fáctico que tienen en los medios de comunicación. Es necesario y vital para una democracia real tener medios que representen la voz popular y no una voz racista, clasista, antifeminista, porque ahí se reproducen, son los repetidores de la acción comunicativa que es favorable a los discursos de odio. No hay que quitar el ojo en ellos. Quienes repiten sin ningún reparo, sin ninguna búsqueda de objetividad, un medio de comunicación con fines de lucro. ¿Cómo va a tener objetividad un canal que es parte de esas élites del 1% cuando se hable de un impuesto a las fortunas? Por supuesto que no va a haber objetividad, como no hay objetividad cuando se habla de soberanía nacional en temas de petróleo, recursos naturales, que es la disputa justamente del triángulo de litio en Argentina, Bolivia y Chile. Van sobre el control de los recursos humanos, ambientales y también democráticos. Y algo que está sucediendo que me interesa mucho de preguntarles, ¿cómo es que los jóvenes actualmente están más inclinados hacia la derecha? ¿Qué está pasando? O sea, siendo que la derecha les quita derechos, les quita... ¿Qué pasa ahí? Sí, lo que pasa es que sí hay, como bien decíamos, hay ya maquinarias de distintas como fases, de distintas caras, en las que se están recuperando estas inquietudes
porque cuando hablamos de juventud no necesariamente estamos hablando de malestares, ¿no? Porque todavía no están, digamos, insertos en una dinámica en la que lo que hacen repercute en cómo viven. Muchas veces dependen de alguien más o simple y sencillamente no están dentro de de la maquinaria social propiamente dicha, ¿no? Entonces, en esta inquietud que está en disputa, en efecto, también, entra nuevamente la batalla cultural, ¿no? La batalla cultural en el sentido en el que vamos a imponer o vamos a través de canales digitales, a través de repetición de ideas y demás, vamos a invitar, digamos, a estas juventudes a entenderse como lo opuesto, recuperar esta noción de rebeldía que siempre que está asociada inherentemente a la juventud, pero desde una perspectiva en la que, con todo el imaginario que está dispuesto para ellos, hacerlos creer que estar del lado en contra, digamos, de los derechos colectivos es ser de alguna u otra manera rebelde, ¿no? Cosa que es alarmante, ¿no? O sea, en Argentina fue una cosa espeluznante. O sea, realmente 9 de cada 10 jóvenes apoyaban Milei, ¿no? Y es una cuestión, o sea, cosa que tienes movimientos estudiantiles de toda la vida, ¿no? Pero incluso hasta a eso se están revelando. Están revelando ante que yo no voy a ser igual a lo que fueron, digamos, otras juventudes en otras épocas, ¿no? En Europa está pasando exactamente lo mismo, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Y es muy importante mencionar, antes siempre decíamos, y lo digo con mucho orgullo, hay que ver cómo lo hicieron bien en otros países para entender qué debemos de hacer en México. Ahora yo creo que hay que voltear la cuestión. Vamos a ver qué se hizo en México para ver lo que no están haciendo en otros países. ¿Qué hizo Andrés Manuel? Caminó los municipios de México. Los caminó en la literalidad, pero en el entendimiento también, con la idea principal de decir, voy a desfetichizar la idea de qué es un político. Es decir, voy a quitar la mala imagen de que un político es de rapiña, de robo, con el pasado reciente, ¿no? Fox, Zedillo, Carlos Salinas, Felipe Calderón, Peña Nieto. Voy a enseñarles que hay otras formas de hacer, mostrarles con ustedes, en colectivo, otras formas de hacer política, con la gente, entendiéndolos directamente. ¿Cómo vamos a diseñar políticas públicas si no entiendo cuáles son las necesidades de mi país? Siempre les preguntan, ¿y a cuánto está el kilo de tortilla a los políticos? Y nunca responden. En Francia lo mismo. ¿Cuánto está la canasta básica? Y desentendidos, desconectados completamente, porque esos candidatos construidos vienen, digamos, de una élite que está completamente desorientada de cuáles son las necesidades reales subyacentes de la población. Andrés Manuel es un ejemplo claro de cómo se hizo la política, cómo se construyeron las políticas públicas en función de la gente. Entonces, aquí recuperar algo muy interesante del gran maestro Enrique Dussel, del poder obedencial. Yo mando obedeciendo. Es decir, es una democracia plebeya, construida con el escucha de la gente real. No es nada más algo artificial de despedirle a algún algoritmo, recupérame lo que opinan en Facebook, tales cosas, y luego ya veremos si lo ponemos de forma artificial, si tiene algún sentido esto. No. Entonces, la política de la Cuarta Transformación recupera esto y construye algo que se llama, es una forma de hacer izquierdas con el entendimiento local del humanismo mexicano, que es vigoroso y virtuoso. Después de este bloque, hablemos sobre humanismo mexicano y su aportación al mundo con la Cuarta Transformación. Sigan viéndonos, un gusto. ¿Qué propone la reforma al Poder Judicial? Renovar la estructura para que la generación de justicia sea más ágil. La reforma propone fortalecer las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como auténtico tribunal constitucional y que sus sesiones siempre sean públicas. Se
Se busca combatir de manera eficiente la corrupción y el nepotismo dentro de los órganos, así como procurar el buen ejercicio de su defensoría pública con cercanía a la gente y con igualdad. La reforma al Poder Judicial busca que las y los jueces, magistrados y ministros impartan justicia con eficiencia, austeridad y transparencia. Queremos que la justicia llegue a todas y todos. Sí a la reforma al Poder Judicial. Morena, la esperanza de México. Y continuamos aquí en la Sala 4 TV con Adrián Martínez Levy y Sebastián Irigoyen, que me gustaría que me contaran. México actualmente es un ejemplo de un gobierno progresista. ¿Cómo es visto ante el mundo este humanismo mexicano que ha generado la Cuarta Transformación? La verdad es que es de resaltar todo lo que vamos a aprender, todos los manuales de comunicación política, todos los, ensayos, artículos científicos que van a estudiar a México necesitaríamos hacer todo un seminario de todas las buenas prácticas que uno puede mencionar y decir, básicas, pero muy claras para la gente también, porque son para ellos, son los destinatarios finales. Redistribución del ingreso, pero también decirles, informarles que tienen más acceso a salud, más acceso a educación. ¿Con qué? Con las mañaneras. Las mañaneras como instrumento de difusión, digámosle, de buena información o información objetiva, porque aquí hay que hacer hincapié en algo. La extrema derecha no funciona si no tiene los medios de comunicación. Y eso es algo que ha asediado a las democracias y pone en riesgo a las democracias, porque no son sancionadas cuando mienten, no son sancionadas cuando falsean información, y ellos, en una supuesta libertad de decir es que es mi libertad de expresión, mentir. Sí, pero no estás observando el daño que le estás causando a la gente cuando les llenas de miedo, rencor y suceden cosas catastróficas, matanzas, porque esta gente enardecida, llena de odio, va y cobra casi justicia por su propia mano con esa desinformación que tiene. Quienes polarizan son ellos. Ellos buscan la división, el odio, el que la gente no se sienta propia de un colectivo en función de su bienestar. Es siempre la meritocracia. Bueno, acciones concretas del humanismo mexicano que son hoy vistas con mucho orgullo y como un referente. Hablaré de Francia con el nuevo Frente Popular, Jean-Luc Mélenchon, que es un símil, digamos, de Andrés Manuel, porque justamente lo atacan todo el tiempo. La gente de clase media dice, no, es que va a ser un peligro Jean-Luc Mélenchon para Francia. Ay, ¿dónde he escuchado eso? ¿Dónde he escuchado estas guerras de desinformación? Y cuando les pregunto, ok, digamos, dime que no te gusta de Jean-Luc Mélenchon, porque son 5 puntos muy claros. Impuesto a las fortunas, subir el salario mínimo, darle más garantías a las madres solteras, atender a los migrantes con mayores accesos, porque antes de ser migrantes es un trabajador que viene de un pasado, digamos, que busca una mejor calidad de vida, es un ser humano antes que una mercancía, etc. Tiene un proyecto muy claro, frenar a las inmobiliarias, porque también tienen corrupción inmobiliaria allá. Es muy claro el proyecto. ¿Qué no te gusta de él? Su manera de hablar. No, es que es muy radical. ¿Y qué es radical actualmente? Ver el problema de raíz desde la izquierda. Las causas de la pobreza. Es el proyecto de Andrés Manuel para atender el tema de la violencia. Vamos a las causas centrales. No nos militaricemos como Bukele. No pongamos decir, pues bueno, ya bajamos la violencia porque ya todo está prohibido que la gente salga a las calles. Y este es el cuidado, porque este eje del miedo al migrante, del miedo al otro, es la carta que hoy construye a estas figuras que hoy se ven como muy populares, muy exitosas, pero no reducen pobreza, no reducen desigualdad, no redistribuyen derechos, no amplían capacidades. Entonces, ¿qué hacen realmente? Pues
generan una suerte de monarquías de poder, de oligarquías también, que perpetúan y cambian las leyes a su favor. Pero el humanismo mexicano nos dice, hay otra manera de hacer política, hay otra manera de hacer acciones colectivas, en donde le doy a la gente su voz, donde necesito empoderarlos, necesito decirles que su voz cuenta, y construimos acciones participativas desde el barrio. El barrio participa, el barrio construye, el barrio forma parte, y buscamos de romper esos racismos, clasismos que desafortunadamente a veces persisten en esos intelectuales orgánicos, que no les voy a mencionar más, pero creo que todo el mundo sabemos cuáles son, y tienen sus revistas y sus espacios, y se quieren encadenar y se hacen llamar las nuevas Josefas, y bueno, chistoso porque ellos mismos son parte de esa élite, y son esos que asedian a la democracia y que patean la escalera del buen vivir. Son los que nunca pensaron en los otros, y más bien los criminalizan. Pero el humanismo mexicano hoy nos demuestra que la democracia vigorosa, real, es posible, y construyes armonía de decir, bajamos pobreza y estamos bajando delincuencia, y estamos atendiendo esas causas tan complicadas y tan necesarias como ningún otro país. ¿Qué se ha utilizado, digamos, de las agendas de México en Francia puntualmente? Tienen un instituto que se llama Instituto de la Boétie, influenciado por los institutos de formación política de Morena. Tienen también elementos en donde convocan a la gente a participar en poética, en libros, en bajarle precios, digamos, a estas expresiones culturales, donde la cultura es parte de la calle, una calle viva, y fue gracias al humanismo que pudo hacerse frente al fascismo. Es decir, los actores, los literatos, quienes en armonía con los líderes políticos, Jean-Luc Mélenchon y demás, buscaron construir un frente popular frente al fascismo. Lo que aquí se construyó con las brigadas para leer en libertad son importantísimas. Las humanidades son importantes para hacerle frente a estos sentidos, la recuperación del sentido común, en donde busquemos la justicia en todas sus dimensiones, donde entran los jóvenes, las mujeres, el ecologismo, un nuevo concepto de bienestar, que es eso justo lo que busca proponer México, ¿no? En donde haya armonía con la ecología, pero también con las desigualdades, pero también con nuestros pueblos indígenas, pero también con nuestras madres solteras. Y ahí ve uno la respuesta de los jóvenes votando por Andrés Manuel, porque se les atendió. Tenemos programas para ellos, tienen programas las mujeres para ellos, y no son condicionados, cuando antes sí se les condicionaba, ¿no? Te condiciono si votas por mí. Ahora son incondicionales, es decir, están ahí para todos, votes por mí o no votes por mí. Esto es una verdadera democracia, pero poco se habla de ello. Las mañaneras, que creo que mi colega va a hablar de ellas, es muy importante, porque ahí se medían estos sentidos comunes, ¿no? Sí, a mí creo que redondeando básicamente lo que se acaba de decir, creo que un elemento fundamental en el ejercicio político de este gobierno fue el espíritu didáctico que hubo. Esta idea de, número uno, reconocer la pluralidad, ¿no? Mucha gente como que se descoloca un poco cuando escucha hablar a Andrés Manuel en un tono, digamos, como sarcástico, poniendo nombres, poniendo etiquetas, pero en realidad lo que y muchos, digamos, hubo, de hecho, en la reciente campaña presidencial, muchas expresiones de el gobierno polarizante, ¿no? Sin embargo, lo que ocurre en ese espacio, también desde la perspectiva de la batalla cultural, ya no reapropiada, digamos, como ahorita no le estoy hablando desde la reapropiación que ha habido, sino también desde su manifestación pura y dura, en el sentido de que se logró, digamos, socializar el concepto de politicidad, ¿no? ¿En dónde estoy parado? ¿Por qué yo soy un sujeto? Es más, ¿por qué yo soy un agente capaz
de transformar mi realidad y no necesito de las otrora estructuras institucionales que por tanto tiempo aplastaron completamente, digamos, esta función del sujeto como transformador, como agente dentro de su comunidad. Y han habido muchísimos esfuerzos en ese sentido y muchísimos esfuerzos también desde antes, ¿no? Y creo que eso es fundamental y lo que ocurrió, lo que se dio, digamos, en estos espacios de comunicación, tengo una colega que está hablando de las mañaneras como una economía política de la comunicación, en el sentido de que se está, digamos, como insertando esta dinámica de comunicar dentro de los mecanismos de producción y distribución de sentido, ¿no? Que siempre estuvieron cooptados por los medios tradicionales, que de una y otra, o sea, que eran los únicos que instauraban e instalaban, digamos, una significación a las cosas y que no había modo de problematizarlas porque no había un referente que te dijera desde una autoridad, vamos a decir, en este caso comunicativa, que eso es lo que es. Aquí hay un contrapeso, aquí hay, digamos, como una especie de vamos a reflejar y refractar estos significados para efectos de que el último que tenga la decisión de tomar una u otra posición sea el sujeto, ¿no? Entonces, ese es el carácter empoderante que hay en este espíritu, digamos, de entender la comunicación también como no como un mercado tradicional, sino como un espacio en el que se generan significados, se distribuyen esos significados y hay agentes encargados en todos los procesos de transformación y de distribución de esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es bien importante entender las mañaneras y estas etiquetas, estos nombramientos, para también establecer, y al hablar de nombramientos me refiero propiamente a los conservadores, etcétera, etcétera, para también decirle al sujeto, al interlocutor, quién es, ¿no? Y en qué posición se está, o quién puede ser más bien, ¿no? Y darle la posibilidad de entrar dentro de la dinámica y ser parte de. Porque una de las grandes, digamos, éxitos que tuvo el priismo durante toda su carrera fue que redujo a las instituciones todo lo que era actividad pública, ¿no? Entonces uno dependía de que a través de una institución recibiera o no recibiera el apoyo necesario para realizar sus propias actividades, y en esa medida estaban completamente ligados, ¿no? Ahora hay, digamos, como una reconfiguración de todo esto en donde se le está diciendo al sujeto que él es capaz de movilizarse dentro del espectro y cómo redistribuyendo la riqueza a través de los planes sociales, dándoles capacidad adquisitiva también para echar a andar, digamos, todas las actividades económicas, y en ese sentido también ser capaz de tomar sus propias decisiones respecto de cómo decide implementar su vida, ¿no? En ese sentido creo que sí hay un gran avance y no es fortuita la etiqueta o la noción de transformación, porque en efecto, y creo que aquí entra también otro de los aspectos fundamentales, que aparte de ser didáctica, siempre hubo un espíritu también moral detrás de todo esto, ¿no? En el sentido de que no nada más te estoy reconociendo, sino que también te estoy invitando a que tú seas responsable, digamos, moral de tu propia actividad pública, ¿no?
Y en ese sentido, esta cuestión de distribuir la cartilla moral no era otra cosa más que decirles, a ver, si vamos a encontrarnos en un espacio para poder todos ser reconocidos y tener desde una horizontalidad el mismo valor que cualquier otra persona, independientemente de dónde vengo, a qué me dedico, o qué quiero ser, o cómo quiero llevar a cabo mi vida, lo tengo que hacer desde un espacio ético, ¿no? Y este espacio ético es algo que refuerza más esta parte, digamos, de reconocimiento del otro, porque también le permite a cualquiera nos vayamos en cualquier escenario, digamos, nacional, que las decisiones que tome sean en pos de una solidaridad. Y si nosotros nos vamos, regresando un poco al motivo de la discusión en general, uno de los principales objetivos que tienen las derechas internacionales obviamente no es declarado, pero sí es el de romper las cadenas de solidaridad. Porque en la medida en la que se rompen las cadenas de solidaridad es en la medida en la que se pueden, digamos, desestructurar los movimientos sociales y imponer la agenda que en algún momento dado sea la que se quiera imponer, ¿no? Entonces, creo que estos son aprendizajes que en conjunto nosotros hemos vivido. Creo que mucha gente, por mucho que tenga, digamos, un distanciamiento ideológico de lo que está ocurriendo, también tiene que ser capaz de reconocer que han habido cambios sustanciales, ¿no? Y creo que todavía estamos en un espacio en donde no nos estamos dando cuenta todavía de la riqueza que hay de todo esto, ¿no? Y esta idea de generar como un segundo piso, creo que me parece como muy afortunada, porque en efecto las bases eran esas: reconocer la pluralidad, entregarle, digamos, como un compromiso ético al ciudadano, y como segundo piso vendrán, quiero pensar, ya cuestiones más de fondo. A mí me gustaría que en México estuviera, por ejemplo, en la agenda una recaudación fiscal a los millonarios, cosa que no se atrevieron en este gobierno a hacer de manera como, digamos, como debería de hacerse. Porque también, pues había ahí también un ejercicio de pues, cabildeo político, me parece, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cuestiones rescatables, y algo que ayer estábamos comentando Sebastián y yo para rebotar ideas de qué es lo que íbamos a hablar hoy, era esta noción o este espacio que son las universidades como ejes articuladores necesarios en esta misma idea de un segundo piso, ahora de digamos, empoderamiento o este reconocimiento de la agencia de las personas, para efectos de que sean ejes no universales, sino que sean pluriversales, ¿no? En donde todas las otredades, en donde todas las subjetividades quepan y que tengan capacidad de disciplinarse y a partir de, digamos, subir hacia un nivel, digamos, de consumo, distribución, producción, ya no solo de significados, sino de conocimiento. Creo que es algo que nos va a permitir que este movimiento no sea, digamos, como una simple... en balde. Claro, y que no... Y obviamente nosotros, estudiando estos fenómenos, claramente tenemos que voltear a ver y decir, ok, ¿qué tiene que pasar en México para que todo esto se derrumbe? Muchos economistas dicen, con una crisis económica tienes, ¿no? Y han habido muchísimos ejemplos de ello, ¿no? Sin embargo, yo soy de quienes piensan que si esto está muy de raíz, en efecto va a ser sostenible. Y estas cuestiones de raíz
radican en este reconocimiento del otro, en la didáctica, en el espíritu didáctico que hay de un gobierno en conexión con la población y este compromiso ético. Pues ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Me dio muchísimo gusto hablar con ustedes. ¿Algo que quieran agregar? Sí, bueno, mencionar esto último. Insistir, a la gente no les falta universidad, a la universidad le hace falta estar con la gente. Es la pedagogía, como bien comentaba mi colega, que hay que recuperar. Y es una pedagogía para los otros, para el oprimido, el que no tenía voz, porque no tenían voz y ahora sí la tienen. Ese es el elemento esencial y perdurará en cuanto se escucha a la gente de manera esencial y se atiendan a las necesidades básicas subyacentes y se reduzcan en un segundo piso las distancias indignas. Cabe decir, si bien no se hizo una reforma tributaria, porque había poderes fácticos con mayor potencialidad de que podían desarticular el proyecto, que lo hacen. Salvador Allende, etcétera, incluso el mismo Argentina en épocas más recientes. Hoy se tiene un capital político que permite edificar un segundo piso progresista, redistributivo, de capacidades y también de dar ese salto cualitativo y decir, no solamente saliste de la pobreza, te mantienes en una, digamos, clase media que reconoce al otro, que le extiende la mano y no le patea la escalera, y no le tiene odio ni rencor y no se genera este fenómeno de decir yo soy aspiracionista a la élite. No, la élite es a lo que hay que, digamos, reconocer como el principal enemigo, porque son las que nos quitan todos los derechos. Entonces, esta solidaridad orgánica que debe de existir entre la clase media y los que aún no poseen estas libertades efectivas es lo que hay que siempre tomar mucho en cuenta. La clase media en disputa. Esto se les perdió en la primera ola progresista y es un mea culpa que mucho se ha escrito al respecto. Entonces yo creo que AMLO ahí tiene muy, muy bien sentado el ejemplo que hoy Claudia, bueno, está poniendo énfasis, ¿no? Pues muchísimas gracias, Adrián, Sebastián, muchísimas gracias por allá. Espero que muchos jóvenes vean esto, como dice Andrés Manuel, esto es para los jóvenes. Así que, pues, no se pierdan nuestros contenidos. Tenemos muchísimo que aportarles acá en la 4TV de todo corazón. Hasta siempre.